Irán conmigo en que las fiestas más importantes de nuestro país son Navidad y Semana Santa. Y vaya curioso detalle, vivimos en una sociedad que rige sus valores en honor a sus fechas más memorables y esas corresponden al nacimiento y a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Lástima grande que a muchos poco o nada les importa el contexto histórico de nuestra sociedad. Es que apenas rinden tributo al protagonista de esas fechas. Y si el resto del año gira alrededor de ellas, ¿cómo es posible que viven tan distanciados de nuestro Señor? Pero esa es nuestra sociedad. En el pueblo judío las cosas no eran muy distintas. A lo que nosotros llamamos Semana Santa, ellos llamaban la Pascua. Y desde luego era una fiesta muy, pero muy importante. Y me atrevo a decir, quizá la más importante. Tanto que sin importar dónde vivieran, viajaban hasta la ciudad santa para celebrar dicha fiesta. Y si se me antojara contextualizar esa fiesta con la nuestra, yo evocaría lo que hace 35 años muchos de nosotros hacíamos para Semana Santa. Recuerdo bien que viajábamos junto a nuestros padres al interior del país para visitar a los abuelos y celebrar con ellos la Semana Santa, o dicho en cultura hebrea, para celebrar la Pascua. Debido a la ignorancia de mis abuelos respecto a la historia bíblica, era poco o nada lo que se nos enseñaba respecto al Señor. Sin embargo, aún en esa ignorancia, disfrutábamos mucho ese tiempo. Creo que algo parecido a eso sucedió en los hogares judíos, pues uno de los rituales que la costumbre oral reza es que ellos, cuando llegaban a la casa de los abuelos, disfrutaban mucho la búsqueda de la levadura. Era un ritual que consistía más o menos en esto. El abuelo sentaba a los nietos, bisnietos, después de una comida y una hermosa velada, al fuego de la chimenea, y les decía: quien de ustedes encuentre la levadura escondida, serán dueños del tesoro. Nietos y bisnietos corrían arriba y abajo en la casa de los abuelos, bromeando, hermanos compartiendo, sonriendo y a veces hasta llorando, tanto tiempo sin verse. Después de algún tiempo, no frustrados, sino en la alegría de la fiesta, el abuelo, el patriarca, detenía la búsqueda, una vez más los sentaba alrededor del fuego y les preguntaba: ¿encontraron la levadura escondida? A lo que respondían: no. Pues el abuelo decía: nunca la hallarán. Y como si fuera magia, la sacaba de algún lugar frente a todos, pero nadie la había descubierto. Y el abuelo explicaba: no podían encontrar levadura en esta casa porque antes de que ustedes vinieran, yo ya había limpiado la casa de levadura, porque la levadura representa el pecado. Y antes de celebrar la Pascua, la fiesta más importante de nuestro pueblo, había que prepararse, limpiando la casa, limpiando sus vidas, sacando el pecado de sus vidas y preparándose para esta hermosa fiesta. Sin duda, era una enseñanza que quedaba grabada en el corazón de esos niños
y de generación en generación la pasaban a hijos y a sus hijos. Ese día se conmemoraba la muerte del Cordero y el anuncio de la venida del Mesías príncipe. Todos iban a la cama pensando en ello, año tras año. Diría yo, hermosa costumbre. ¿Por qué arrancamos nuestro estudio con esto? Es que en nuestra historia de hoy, ustedes descubrirán cómo nuestro Señor Jesucristo está a punto de celebrar la Pascua y Él también debe limpiar su casa. De ahí que titulemos a nuestro sermón de hoy, Látigo en lugar de escoba. Vayan en su Biblia a Juan capítulo 2 y cuando la cita encuentran, por favor se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Nuestro sermón de hoy, látigo en lugar de escoba. Capítulo 2, Evangelio de Juan, vamos hasta el verso 13. ¿Listas sus Biblias? Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciéndose un látigo de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Eso es un salmo. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? En nuestro español eso significa, ¿cuáles son tus credenciales para hacer esto? ¿O con qué autoridad haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Otro paréntesis, ¿notan que nadie detuvo a Jesús? Le permitieron hacer esto. Habían ahí muchas personas cambiando dinero. No creo que ellos son personas con mucha prudencia y moral como para permitir que un extraño para ellos tire sus mesas y su dinero. Pero nadie reaccionó en su contra. Sigo, verso 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Leemos hasta ahí, oramos. Señor, por favor habla a nuestras vidas y que tu Espíritu Santo limpie nuestros corazones de esa sucia levadura. En tu nombre lo rogamos. Amén. Pueden tomar su asiento. Atentos y ayúdenme a responder esto. ¿De quién era la casa a la que llamaban templo? ¿Quién era el dueño de esa casa? Ayúdenme. ¿Quién era el dueño de esa casa? ¿Nadie? ¿El Sanedrín? ¿Pedro? El único dueño del templo era Dios, porque cuando Salomón levantó el templo, dijo, si los cielos no pueden contenerte, tampoco la tierra. Y esta será tu casa, casa de oración para todos los pueblos. Ese sitio, ese templo es la casa de Dios. No tiene que sorprendernos cuando alguien se refiere a una iglesia como la casa del Señor. De hecho, nosotros usamos esas frases
y parece que no reparamos en lo que significan. Pero pregunto, ¿está claro que ese templo era la casa de nuestro Señor? ¿Sí o no? Bueno, la Pascua que estaba a punto de celebrarse tenía como ritual, entre otros detalles, limpiarla de toda levadura. Por ello, la costumbre que recién les conté. La levadura representa el pecado, el ambiente hacia hacer el mal. De ahí que el dueño de esa casa esperaría que estuviera limpia de levadura. Ahora, pregunto, en esa casa, ¿quién era el responsable de limpiarla? ¿Quién era el responsable de limpiar esa casa? Si los patriarcas, los abuelos, limpiaban su casa, ¿quién era el responsable de limpiar el templo? Los sacerdotes. ¿Por qué? Porque son ellos a quienes se les había confiado ser mayordomos de esa casa. Ellos eran los responsables de ministrar. Ellos eran los responsables de preparar la Pascua, y ahora que la víspera estaba en boga, la casa debía estar limpia. Cuando el dueño de esa casa llegó, se llenó de celo al darse cuenta que la casa de su padre la habían convertido en una cueva de ladrones. Uso el pasaje de Jeremías, que es paralelo a este. Juan le llama casa de mercado, Jeremías le llama cueva de ladrones. Y por ello, molesto, ata unas cuerdas, las convierte en un látigo y saca de ahí a todos los animales que volvían inmunda su casa y a los cambistas que corrompían el lugar de oración. Simple, Jesús estaba limpiando su casa, tal como correspondía a la víspera de la Pascua, solo que en defecto, esta vez no ocupó una escoba, ocupó un látigo. Habría sido sencillo para los mayordomos limpiar el templo con las escobas, pero debido a su negligencia, Jesús tuvo que usar azotes. Es importante que usted y yo entendamos que el enfado del Señor tenía razones de sobra. Él iba a celebrar la Pascua. Él esperaba que fuese un sitio de oración, pero lejos de ser un sitio de oración y a punto de arrancar la Pascua, era un sitio inmundo. Pues bien, ¿qué tiene esto que enseñarnos a nuestra vida diaria? Varias cosas, pero antes les tengo que explicar un poco de geografía para que entiendan mejor el enfado del Señor Jesús. Por ello, rápido voy a narrarles la disposición del templo en los atrios, llamados también en nuestro español patios. Habían 4 patios alrededor del templo que se unían entre ellos, obviamente por 4 puertas, pero ocupaban posiciones o disposiciones distintas. El primero de ese patio era llamado atrio de los gentiles. ¿Qué significaba? Todo mundo puede entrar en ese sitio. Es parte del templo, pero no dentro del lugar santo, sino en las afueras. Allí en las afueras hay un atrio o un patio en donde puede entrar judíos o no judíos a su discreción. Un poco después seguía la corte de los israelitas, llamado el patio de los judíos. En palabras sencillas, aquí entraban solo los judíos. Gentiles eran discriminados bajo pena de muerte. Si un gentil era encontrado en el patio de los judíos, era condenado a pena de muerte.
Así de rigurosos eran en cuanto a su ritual. Más adelante, lo que llamaban el tribunal de los hombres. La discriminación de estos religiosos era tal que las mujeres no tenían acceso a dicho sitio. Y claro, que esta disposición no es bíblica, es disposición propia de los sacerdotes. Allí ninguna mujer podía entrar. Y finalmente lo que llamaron la corte de los sacerdotes o el patio de los sacerdotes, un sitio que exigía mayor reverencia. Gentiles y no gentiles, en la víspera de la Pascua, conocían de sobra lo riguroso de su ritual. Entonces, si ellos eran tan escrupulosos respecto a la ceremonia, yo les pregunto, ¿qué hacen allí cambistas, bueyes, cabras y aves en esos lugares? ¿Por qué están ahí? Sé que la respuesta la conocen, pero si algunos todavía no la han dado, simple. Los mayordomos, los administradores, los encargados de cuidar la casa de Dios, los líderes religiosos, los sacerdotes, los pastores, toleraban esa irreverencia para poder enriquecerse de la ignorancia del pueblo y también para poder enriquecerse del pecado del pueblo. Imaginen, habían inventado esto. Las monedas del imperio tenían en un lado el águila romana y al dorso tenían el rostro del César. Entonces, ellos se inventaron que esas monedas no podían entrar al templo porque esa era una moneda pagana. Para los romanos el César era un dios y no podía entrar en el lugar santo una moneda con el rostro de un pseudo dios. Así es que ellos disponían una cantidad no pequeña de cambistas para hacer mucho dinero. Se enriquecían de la ignorancia de los que querían adorar. Habían algunos, sin duda, con un corazón sincero. Ellos querían adorar al Señor y se supone que los líderes religiosos son los más conocedores al respecto, y si ellos dicen que eso no puede entrar, pues no puede entrar, hay que cambiar el dinero. Claro, era un negocio redondo. Por otro lado, estaban los que llegaban simple y sencillamente para burlarse de todo su dinero, creyendo que la religión puede comprarse. No están muy alejados, es que los religiosos pueden comprarse. Y a veces hasta baratos resultan. Pero nadie puede comprar la gracia de Dios. Pero ellos llegaban y pensaban que si daban dinero, esos cambistas eran como empleados del templo, aunque no representaban el templo, estaban en alianza con los administradores del templo. Así es que tenían tremendo negocio. Entre tanto, la gente que necesitaba a Dios, ¿qué les importaba a los sacerdotes la necesidad espiritual del templo o de la gente? Lo que les interesaba era enriquecerse de la necesidad e ignorancia del pueblo. Por otro lado, en cuanto a los animales, esto era una especie de abominación. Debían las familias llevar un animal de su propia cría, de su trabajo, de su esfuerzo. Dios no necesita animales. Si usted está leyendo Isaías, recordará que en sus primeros capítulos dice en paralelo con Jeremías: ¿quién les dijo que yo quiero bueyes engordados y que el cebo de vuestros animales me place? Harto estoy de soportar sus fiestas y sus sacrificios, dice el Señor. El llevar un animal al templo era una especie de ofrenda, pero no ofrenda en donde
un negocio se dejaba ver, sino durante todo el año. Yo había criado ese cordero, lo había cuidado, lo había engordado, porque yo estaba pensando en mi corazón agradar a mi Dios. Si yo tenía suficiente recurso económico para un cordero, en buena hora. Si tenía para un buey engordado, fantástico. Pero si mis recursos eran limitados y solo podía llevar una pequeña ave, estaba bien. Lo que Dios esperaba era un corazón lleno de gratitud. Esta gente descubrió la forma, debido a la ignorancia y debido al pecado del pueblo, de tener un montón de animales a la entrada del templo, en los patios. Entonces, la gente llegaba a cumplir el ritual. No habían criado a ningún animal en el año, sino que, hoy es la Pascua, hoy es Semana Santa, tengo que llevar una ofrenda. Ahí en el templo las venden. Voy y compro algo. ¿Y saben el colmo? La mayor parte de esos animales eran animales inmundos, impuros, refiriéndome al hecho de que eran animales enfermos. Habían perdido una pata o tenían alguna infección o cosas como esas. ¿Y a quién le importa que sean animales enfermos si pronto los van a sacrificar y los van a quemar? Simple, a ellos no les importaba adorar a Dios, no les importaba honrar a Dios, solo tenían razón de volverse religiosos. Cuando Jesús ve eso, pregunto, ¿no creen que tenía suficiente razón para estar enfadado? ¿Y tomar unas cuerdas y convertirlas en látigo? Sé que conocen esa historia. Ahora tengo que aplicarla a mi propia historia y voy a decirlo de esta forma. Mi Señor siempre me sorprende cuando leo de su vida en la Biblia. Si yo hubiera estado con los discípulos, creo que después de ver la ternura y el amor con la que reacciona en las bodas de Caná, yo habría dicho: Jesús es un hombre muy dulce, un hombre muy manso que obra para cuidado de su pueblo. Eso habría creado en mi mente. Pero días más tarde reacciona con tanto enfado que convierte unas cuerdas en látigo y, lejos de ternura, reacciona con juicio en la mesa del templo. Así es que ahora voy a unir ambas mesas, las mesas de la boda de Caná y las mesas del templo. Y debo decir, en ambas, Dios por medio de Cristo actúa en favor del hombre. En las bodas de Caná, actúa en las mesas para poner alegría y gozo en esa familia. En las mesas del templo es igual, solo que con juicio. Así es que puedo decir, alegría y juicio van de la mano. En una mesa faltaba el vino por descuido, en otra faltaba la adoración por irreverencia. Jesús en ambas circunstancias no se iba a quedar de brazos cruzados. En ambas circunstancias reaccionó. La diferencia es cómo lo hizo. Y atentos, que aquí viene el sermón para mí. Cuando el error es por un descuido, basta con usar una escoba. Así sucedió en las bodas de Caná de Galilea. En esas mesas no había vino, no por irreverencia. No hubo mala administración del novio o de su familia. Todo deja ver que fue un simple descuido. Entonces, Jesús ocupa una escoba para limpiar ese descuido. Estoy diciendo, cuando me refiero a escoba, no hubo necesidad de hacer juicio, ni flagelarles, ni regañarles,
sino que con un simple movimiento obró un milagro y resolvió el descuido. Pero cuando el error es por abuso religioso que raya casi en el sacrilegio, entonces Jesús alistó un látigo. De ahí que yo haya titulado a nuestro estudio látigo en lugar de escoba. Tarde o temprano el asunto es este. Debo concluirlo en mi vida. Para poderlo concluirlo, debo asegurarme que ustedes están entendiendo la comparación, y para ello pregunto: ¿están claros que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? ¿Muy entendidos al respecto? Bien, si eso está muy claro, entonces concluyo. Todo aquello que en mi vida no haya sido limpiado por mí, va a ser limpiado tarde o temprano por Jesús, porque Él no se va a quedar de brazos cruzados. Y tarde o temprano Jesús terminará usando una escoba o un látigo. ¿Me estoy dando a entender? ¿Y de qué depende? Bueno, depende de aclarar si mi pecado en mi vida es por descuido o es por sacrilegio. Pastor, acláreme la diferencia. No estoy autorizado por el cielo para decir qué pecado es sacrilegio puntualmente, porque el sacrilegio es más bien la actitud del pecado. Pero creo que sí puedo decir y compararlo de esta forma. La levadura que está en su vida o en la mía, ¿por qué está aún ahí? Porque no hemos podido quitarla aun cuando hemos luchado y seguimos luchando, o está ahí porque nos importa un comino vivir como nos da la gana. A ver, respóndalo. Primero, a la levadura, póngale el nombre de su pecado. Yo ya puse el mío. Ahora responda, eso en su vida aún no ha sido limpiado porque usted no ha podido, a pesar de que ha luchado, y Dios sabe que sigue luchando, y que usted sufre y está avergonzado por eso y sueña con el día que eso se va a acabar. O eso está ahí porque usted va a vivir como le dé la gana y poco le importa lo que Dios diga. Cuando usted haya respondido eso, entonces yo creo que usted también puede responderse si su levadura necesita escoba o necesita un látigo. Porque en un sitio Jesús ocupó un pequeño gesto que no requería ningún juicio para corregir el problema. En el otro usó un látigo. Yo puedo vivir engañando a la sociedad en la que vivo, pintándome como un hombre de mucha piedad, cuando en realidad mi corazón está bien distante del Señor. Pero el asunto es este. Si ese es mi caso, Dios va a terminar limpiándome. Porque no se quedó de brazos cruzados en las bodas de Caná, y tampoco se quedó de brazos cruzados cuando llegó a su casa. Hizo lo que había que hacer. Esto me lleva todavía a algo más complejo. Voy a repetir porque quiero asegurarme esto de que somos templo y morada del Espíritu Santo. Si usted recién viene a la iglesia o recién está estudiando la Biblia, se lo voy a explicar rápidamente. La Biblia enseña que cuando un hombre o una mujer recibe a Jesús en su corazón, cuando hace la oración, pero de veras con fe,
No en un acto religioso, hipócrita o emotivo. No. Cuando un hombre o una mujer con total sinceridad y en intimidad, Dios y esa persona abre su corazón a Jesús y le acepta como su Señor y Dios, la Biblia dice que nos convertimos en propiedad de Él y que su Espíritu Santo sella nuestras vidas y que desde ese momento somos templo y morada de su Espíritu, porque Él habita en nosotros. Ese es el nuevo nacimiento. De eso vamos a hablar el domingo en Juan capítulo 3. Cuando Nicodemo dijo, ¿y cómo voy a nacer de nuevo? Jesús le dijo, esto es un asunto espiritual. No voy a aventajarme al domingo. Solo explico y recalco. En el momento en que una persona recibe a Jesús, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu. Ahora mismo, para asegurarnos, ¿este edificio es la casa de Dios? ¿Cierto o no? Absolutamente no. Este edificio no es la casa de Dios. Hoy día, la casa de Dios, según lo que hemos estudiado, es usted y yo, porque dice que somos templo y morada del Espíritu. ¿Está claro? Y entonces, ¿qué es esto? Esto solo es un aula grande dispuesta como un salón para estudiar la Biblia. Pero la iglesia de Dios, el templo de Dios, la casa donde habita el Espíritu de Dios, es usted y yo. ¿Está claro eso? Bueno, aquí viene el punto complejo. Si somos su casa, porque su Espíritu habita en nosotros, ¿qué somos nosotros de la casa de Dios? Díganme. ¿Qué somos nosotros? A ver, hermano Hugo. Su cuerpo es templo y morada del Espíritu. Entonces, ¿qué es usted de ese templo? Sí, un sacerdote, pero ¿cómo se traduce eso en español simple, hermano? ¿Perdón? No, nosotros, ¿qué somos para esa morada? Somos administradores. ¿Está claro? De la casa del Señor. ¿Está bien claro eso, sí o no? Bueno, si eso está bien claro, es nuestra responsabilidad limpiarla, ¿cierto? Pero el problema es que si alguno de nosotros vive como le da la gana y su corazón está lleno de levadura, y prueba de lo que yo digo es que lleva años sin cambiar lo que puede cambiar. Y si usted le pregunta, ¿y por qué no ha cambiado? Porque no me da la gana. No ha querido volverse un hombre de oración. No tiene una barrera para no doblar sus rodillas. No le da la gana y punto. No se ha querido bautizar y lleva meses, años. No quiere servir en la iglesia. No quiere servir a su prójimo. Lleva años sin casarse y vive en total adulterio o fornicación. A su alrededor pinta que no, pero su corazón y su cuerpo están llenos de levadura. Lleva años en ese negocio ilícito. Su vocabulario. Y si usted le pregunta, ¿está luchando con todos esos ejemplos que dio? ¿Qué lucha? Llega el domingo al ritual que llegaban estos. ¿A cuál ritual? A la casa de mercaderes, en donde se encuentren pastores y predicadores que vendan el evangelio al mejor postor y sacien la ignorancia de los pueblos. Ese es el asunto. Pues bien,
Pastor, pero usted dijo que hay una complejidad en esto. Sí, la complejidad es esta. ¿Por qué será que el Señor aún no ha limpiado esa casa? Porque ya vimos que el Señor no se queda de brazos cruzados. Y si la vida de esa persona que estamos ejemplificando lleva años de esa forma, ¿por qué es que el Señor no la ha limpiado? Sugiéranme. A ver, sugieran. Hermano. A ver, Julio, más fuerte. ¿Acaso los que estaban en el templo le tuvieron que dar permiso? Es su casa. Él hizo lo que quiso en su casa. ¿Por qué es que no la ha limpiado aún? Sí, hermano. Él tuvo misericordia en las bodas de Caná y también en el templo, porque les dio el vino, les devolvió la alegría. Y además ese milagro dio la oportunidad para que sus discípulos creyeran en Él. En la historia de hoy es igual, porque puso en evidencia a esos mercaderes, a esos sacerdotes, y le dijo a todo el mundo: ustedes se están engañando. Eso fue en favor del pueblo. Fue misericordia. Látigo o escoba es misericordia. ¿Está esperando? ¿Usted quiere sugerir que es cuestión de tiempo? Está esperando que sean obedientes. Por eso es cuestión de tiempo. ¿Quién habló por aquí? Sí, hermana. Hay dos posibilidades. La primera, no es tiempo, pero uno de estos días para limpiar. Y aquí viene la pregunta. Si en su caso y el mío, nuestra levadura no es por descuido, sino por rebelión abierta, porque llevamos meses o años y que nos importa, les pregunto, ¿qué nos corresponde? ¿Escoba o látigo? Eso es juicio. Y dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si usted alguna vez sintió temor por la autoridad armada o por la autoridad delincuencial, porque aquí en este país es autoridad, nunca se puso a pensar de la autoridad celestial, que es justicia en su totalidad. Y hay algo que vuelve más grave nuestro pecado, que somos conocedores de lo que es pecado. Y eso está al punto de rayar en la profanación, porque sabemos que es pecado. El alcohólico que está en la calle y que jamás escuchó que debe respetar a su esposa, nunca escuchó. La mujer que va por la calle adulterando y que nunca supo, jamás leyó un capítulo ni siquiera sabe que Dios existe. A diferencia de aquella mujer que sabe de sobra el grave pecado en que está, no le importa. Hay que cubrir el ritual del domingo. Y si venden en la entrada unos cuantos corderos o bueyes y pongo un poco de ofrenda, y no importa la moneda si tiene el rostro del César o de quien tenga, porque en realidad, ¿qué me importa? Entonces lo que sigue es juicio. Si usted o yo estamos en esas circunstancias, mi exhortación para mí, si le sirve a usted, es: yo creo que no debo esperar a que Dios haga juicio en mi vida,
porque voy a sufrir. Y creo que estos pasajes han quedado escritos para que usted y yo vengamos a tiempo, dice Jehová. Y que si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, van a ser como blanca lana si volvemos nuestro corazón a Dios. Pero les pregunto, me pregunto, ¿te vas a volver al Señor? Si dices, no, voy a esperar el juicio, pues es su vida. Debo seguir con el sermón. La segunda probabilidad, bien lo dijo ella, es que en realidad esa no es casa de Dios. Esa persona que vive a su antojo, él no es un hijo o una hija de Dios. El Espíritu Santo no habita ahí y por tanto no hay ninguna responsabilidad de limpiarla. Por eso lleva años, meses, como le da la gana. No hay ningún problema. Y es mi deber que si usted ha aceptado a Cristo, pero vive como le da la gana y no siente ningún temor ni respeto por Dios, no quiere orar, no quiere bautizarse, no quiere saber del Señor, no quiere cambiar, no quiere nada. Es mi deber decirle, bienvenido a la iglesia, por favor siga viniendo, no se apene. Pero si usted muere hoy, usted va para el infierno, por la eternidad. Es mi deber decirle que el estar en una congregación no le hace salvo. Lo único que le hace salvo es tener una vida de intimidad con Cristo Jesús. Y si eso se da, pues entonces tiene que empezar también el proceso de relacionarse con Jesús. Y entiendo que en ese proceso requiera tiempo, requiera esfuerzo, requiera muchas cosas que no sucederán de la noche a la mañana. Pero debe usted preguntarse, ¿empezó usted ya el proceso? ¿O está viviendo como usted lo prefiere? ¿Escoba o látigo? Usted decide en su propia vida. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta enseña en nuestras vidas. Señor, gracias si tienes que usar látigo conmigo, porque prefiero el juicio antes que la condenación por la eternidad. Perdóname por mi descuido, por mi rebelión, por no limpiar mi cuerpo, mi mente, por ensuciarlo, por vivir como quiero, por hacer caso omiso de tus exhortaciones. Y gracias porque esta noche me has vuelto a llamar la atención y me has dicho que debo poner mi vida a cuentas. Padre, por favor, toca mi vida, y si hay otros que como a mí nos has exhortado, pues por favor cambia nuestros corazones. Y si hay alguien sin Jesús, Padre, quien nunca ha recibido a Jesús en su corazón, por favor toca tan fuerte su vida que él o ella puedan recibirte. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. Nadie le va a invitar a venir al frente, que cambie religión, que adopte compromisos con esta iglesia. Eso es propio para los que están cambiando dinero en el templo, los cambistas de esta historia. Pero para usted, que necesita al Señor, eso es solo entre usted y Dios. Mi deber es únicamente, y mi privilegio, invitarle e invitarme a abrir mi corazón con fe a Jesús. Y eso se hace a través de una oración sencilla, discreta, pero con fe. Dios y usted. Por lo que si alguien esta noche dice, me gustaría recibir a Jesús, necesito empezar esa relación con Cristo. Donde está, le invito a que levante su mano en señal y me deje orar con usted. La baja de inmediato. ¿Habrá alguien?
¿Alguien que recibe a Jesús esta noche y me deja orar con usted? ¿Alguien sin Cristo que toma el coraje, el valor, levanta su mano y recibe a Jesús en su corazón esta noche? ¿Habrá alguien en medio nuestro? ¿Alguien sin Cristo que levanta su mano y me deja orar con usted? Señor, si todos los que somos salvos, somos salvos, te ruego tu bendición, y si hubo alguien que no, por favor dele una nueva oportunidad. Que tu paz y tu bendición vaya con nosotros, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Nos vemos en fin de semana. No olviden Jesús y Nicodemo, los que quieren leer antes, capítulo 3. Que la paz de Dios vaya con todos.